vamos probando la tecnología. Bueno, yo creo que más o menos se oye, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a todos a una sesión nueva que hacemos en el Instituto de Ingeniería de España en colaboración con la Real Academia de Doctores de España, con la Universidad Pontificia Comillas, para abordar un tema de actualidad que nos interesa a todos, como es el área de energía y los programas que han presentado los diferentes partidos políticos en el área energética. Lo que hemos estado haciendo es una recopilación larga y corta. Tendréis las dos versiones en la web a vuestra disposición. Aquí vamos a hacer una presentación breve para luego poder hablar con los expertos que hemos traído para tratar el tema de los partidos políticos. Entonces, hemos cogido los 4 principales partidos políticos que según las encuestas van a ser lo del Partido Popular, el PSOE, Ciudadanos y Podemos, y hemos cogido estrictamente el área de energía y lo que ellos han presentado en el área de energía. Y hemos intentado hacer un análisis exclusivamente desde el punto de vista técnico, con lo cual lo que vais a ver aquí representado son los puntos que los propios partidos políticos han ido dando. Aquí tenéis la columna del Partido Popular, la columna del PSOE, Ciudadanos y Podemos. Lo hemos puesto en forma resumida en 2 transparencias que os la voy a comentar de forma rápida antes de pasar al debate, y después podréis hacer turnos de preguntas para lo que queráis. Paso a comentar. Tema de energías renovables. En el tema de energías renovables, bueno, pues todos apuestan, los 4, sin excepción, apuestan por un impulso a las energías renovables. El Partido Popular habla de cumplir con los objetivos de implantación de las renovables. El PSOE habla de un apoyo al desarrollo de las renovables hasta alcanzar un 70% en el 2030. Como veis, en este punto hay puntos de 3 colores, verde, amarillo y rojo. Los puntos en verde los hemos puesto cuando desde el punto de vista tecnológico estemos o no de acuerdo con la implantación de lo que digan, sea viable y sea posible. El punto amarillo lo hemos puesto cuando dentro del mismo programa del partido político vemos que hay una inconsistencia con algo que se dice antes o después en el mismo, y rojo cuando es imposible desde el punto de vista técnico que se pueda hacer eso. Hay pocos rojos, pero hay varios amarillos. Entonces, por ejemplo, en este programa del PSOE, pues alcanzar un 70% de energías renovables, bueno, pues es muy poco realista, el pensar, el poder decirlo así. Ciudadanos también habla del impulso a las energías renovables sin comprometerse en nada, porque lo único que pone es cumplir con los objetivos del 2050, con lo cual impulso a las renovables, pero sin ningún tipo de compromiso. Y en Podemos hablan de Plan Nacional de Energías Renovables como eje central, adopción progresiva de un 100% renovable en la administración pública. Esto es un dato que analizaremos con los expertos que tenemos esta tarde, pero bueno, hablan de un 100% en administración pública. Menos mal que no dicen un 100% en todo el sistema. Con respecto a la energía nuclear, en el Partido Popular no dicen nada, explícitamente no se dice nada, aunque es verdad que el ministro Soria, bueno, pues ha dicho en algunas ocasiones que su previsión es ampliar la vida útil de las centrales a 60 años al menos, pero en el programa no ha quedado escrito nada. El PSOE quiere un cierre paulatino de las centrales nucleares con 40 años, es decir, en el año 2028 habríamos terminado con todas las centrales nucleares en España. Ciudadanos no dice nada y Podemos también habla de un cierre paulatino de centrales nucleares, pero da un paso más y dice de clausurar el ATC.
Con lo cual, no sé qué es lo que pensarán hacer con los residuos nucleares. Bueno. En cuanto a minería e hidrocarburos, pues igual, el Partido Popular no dice nada, esto lo voy a repetir mucho porque no se ha mojado mucho. A ver, cuando lo estábamos preparando, lo que pensábamos es que, como están en el gobierno, pues que pensarán seguir con la misma línea de actuación que han estado durante estos 4 años, pero realmente escrito no han dejado. Y luego, tanto el PSOE como Ciudadanos como Podemos lo que quieren es no a las prospecciones, no al fracking, no autorizar instalaciones de fracking, es decir, fracking no. Desde el punto de vista tecnológico, el fracking es una tecnología más que podemos utilizar para la exploración y la explotación de hidrocarburos, con lo cual, estrictamente hablando desde el punto de vista técnico, pues es una decisión política el que sea fracking sí o fracking no. Por eso no lo hemos puesto en rojo, porque técnicamente es posible utilizar otras tecnologías para hacer exploración y explotación. Pero bueno, luego lo matizaremos también al hablar. En cuanto al transporte, pues lo mismo, el PP no dice nada del transporte. Y tanto el PSOE como Ciudadanos como Podemos, bueno, pues hablan mucho sobre un impulso al coche eléctrico e híbrido para la reducción de emisiones. Este es el esquema corto. En el esquema largo incluso se habla pues, de restricciones al tráfico, si es necesario, un poco lo que estamos teniendo en Madrid, ¿no?, en este momento. En Ciudadanos apostar por combustibles no tradicionales, vehículo eléctrico, es decir, todos van hacia el vehículo eléctrico. Luego veremos las posibilidades reales de que podamos implantar a todo el mundo vehículo eléctrico. Podemos, pues un plan nacional de ahorro energético, poner impuestos en la automoción según las características contaminantes, etc. En cuanto a viviendas y edificios, aquí el Partido Popular sí que ha dicho que dará prioridad a proyectos de ahorro energético en I+D+I. Esto al menos es muy importante porque, bueno, pues hacer investigación y desarrollo e innovación en eficiencia energética siempre es muy interesante, por eso en esta sección todos están en verde. El PSOE habla de un plan estatal de rehabilitación sostenible. Bueno, tampoco bajan a decir nada más concreto, pero hablan de hacer esa rehabilitación sostenible. Y Ciudadanos hablan igualmente de incentivar el ahorro y la eficiencia energética, es decir, todo lo que es eficiencia energética en este sentido. Y Podemos, en este sentido, no dice nada. En cuanto a red eléctrica, el Partido Popular no dice nada. El PSOE habla de generalizar la electrificación de todo el territorio. Ciudadanos habla de una red de transporte con nuevas tecnologías y gestionar la red como un activo. Y Podemos habla de modernizar el servicio de telecomunicaciones. En cuanto a otros temas diversos, pues el Partido Popular apuesta por impulsar proyectos de I+D+I en materia de energía. Aquí en el Instituto de Ingeniería de España, todo lo que sea I+D+I, pues nos parece estupendo. El PSOE quiere dar el apoyo a la cogeneración, que también nos parece estupendo, por eso está en verde. Ciudadanos hablan de impulsar proyectos también de I+D+I en materia de energía, pues vemos que todos van un poco en la misma dirección. Y Podemos lo que quiere es recuperar las hidroeléctricas por parte del Estado. Avanzamos un poco más. En cuanto a la transición energética, que todos hablan de que estamos en una transición energética, el Partido Popular habla de una estrategia energética nacional con un mix energético equilibrado. Claro, decir esto y no decir nada es lo mismo, pero bueno, está en verde porque realmente pues, es perfecto, ¿no?, tener un mix equilibrado y sobre todo hacer una estrategia energética nacional. Esto sí me parece interesante. Porque yo le he oído al actual secretario de Estado de Energía decir que no hacía falta ningún tipo de planificación energética. Entonces, el proponer la estrategia está muy bien,
El PSOE hablan de un pacto de estado de la energía importantísimo, o sea, esto es esencial, reducción de emisiones y precios asequibles, favoreciendo autoconsumo e impulsando renovables. A ver, esto no lo entendíamos muy bien, cómo quieren tener precios asequibles favoreciendo autoconsumo e impulsando renovables, cuando eso es lo más caro. Entonces, es un poco inconsistente el querer las dos cosas a la vez. En Ciudadanos hablan de la transición energética, reducción de emisiones, favoreciendo autoconsumo e impulsando renovables. De nuevo, favorecer el autoconsumo. Luego hablaremos un poco de qué consecuencias tecnológicas podría tener esto. Impulsando renovables, y bueno, estupendo, siempre y cuando se haga dentro de ese mix energético equilibrado que decía otro partido. Y en Podemos hablan también de un plan nacional para la transición con reducción de emisiones, de nuevo hablan de precios asequibles, pero también incongruente o inconsistente porque precios asequibles con autoconsumo e impulsando renovables, lo cual eso no casa. En el horizonte 2030, el Partido Popular, pues cumplir los objetivos. El PSOE hemos puesto un rojo porque habla del 70% de participación en renovables y esto nos parece que con el sistema tal y como está actualmente, y luego nos lo explicará Victoriano, superar el 70% de energías renovables es imposible, con lo cual por eso tienen un rojo. Y Ciudadanos y Podemos no dice nada. Y en el horizonte 2050, pues el Partido Popular siempre es cumplir objetivos. En el PSOE, no exceder el límite del 1, y he borrado el numerito, bueno, lo que sea, toneladas de CO2 per cápita, o sea, tener el CO2 controlado, y Ciudadanos cumplir objetivos. Es decir, los tres sería cumplir objetivos impuestos. En cuanto a la visión económica, un marco regulatorio para eliminar el déficit de tarifa y liberalización de mercados eléctricos, pues no teníamos nada que decir. En el PSOE hablan de una reforma fiscal ecológica. Bueno, aquí hemos puesto un amarillo porque hacer una reforma fiscal ecológica habría que ver en qué términos sería esa reforma fiscal ecológica, porque claro, si es ecológica, si se va a castigar a las energías convencionales, pues luego quién va a pagar o quién va a invertir en esas energías convencionales que son por otra parte necesarias para el buen funcionamiento del sistema para meter más energías renovables. Pero eso lo hablaremos también. Ciudadanos pone liberalización de los mercados eléctricos y Podemos también vuelve a hablar lo mismo de fiscalidad verde. En este caso, hablan de fiscalidad tanto Podemos como el PSOE. Y luego en acciones políticas en la Unión Europea, que nos ha sorprendido, aquí le hemos puesto un rojo a Podemos. El Partido Popular habla de impulsar un mercado energético único y exclusivo para Europa. Bueno, esto es en lo que ya se está trabajando actualmente en la Unión Europea. PSOE y Ciudadanos no dice nada y Podemos, que tiene aquí el rojo, porque lo que propone es diseñar una nueva propuesta alternativa de estrategia energética europea, con lo cual, bueno, pues esto no nos parece viable ni técnicamente posible y va totalmente a contrapié de lo que esto es lo que dicen los partidos políticos. Luego es cierto que nosotros aquí lo que vamos a hacer es un análisis exclusivamente técnico y vamos a intentar dar explicaciones de por qué hemos puesto los rojos, por qué hemos puesto los amarillos, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que dicen. Podemos saber por diversos motivos personales o diversos caminos personales y podríamos rellenar alguno de las casillas que están en blanco, pero hemos querido ser totalmente objetivos y esto es lo que está escrito en los programas de los partidos. Que eso no lo había pensado, pero os los vamos a poner también para que tengáis el link a los programas de los partidos y no solamente tengáis el análisis nuestro, los esquemitas nuestros, sino que vosotros mismos podáis descargaros los programas. Bueno, pues vamos a empezar a hablar. Si Manuel sube.
Vamos a empezar a hablar con los ponentes que tenemos esta tarde. Entonces, os los voy a presentar. Primero, no voy a leer los currículum porque son muy largos y además es gente suficientemente conocida por todos. Y simplemente os los voy a presentar un poco y os voy a explicar por qué les he seleccionado a ellos para estar aquí conmigo esta tarde. Voy a traer, como habéis visto en los programas políticos, esencialmente es fracking no, nucleares no y muchas renovables, 100% renovables si puede ser. Entonces, para argumentar estos tres posicionamientos, pues he traído a un catedrático de física nuclear, que es Manuel Lozano, de la Universidad de Sevilla, y además escritor conocido de libros, ¿cómo era el que escribiste de nucleares, ¿por qué no? Igual os suena alguno, ¿por qué no? Efectivamente, para que nos argumente un poco sobre algunas de las preguntas que me gustaría tratar aquí. Tenemos una hora para nosotros, para hablar nosotros, y luego media hora para hablar con vosotros. Que nos podéis preguntar. Por ejemplo, preguntas del tipo si es realista cerrar el APC, si es realista cerrar las centrales nucleares, preguntas de ese tipo. Luego, claro, ahora se está hablando muchísimo sobre el 100% renovable. Y es que se habla tanto que es que parece que es posible tener un 100% renovable. Entonces, por eso he querido traer a Victoriano Casajús, que fue director de Red Eléctrica Española, con lo cual sabe perfectamente lo que es la regulación de la red. Y además es que yo he leído un informe que hizo que me gustó muchísimo, donde explicaba, lo que pasa que no se lo ha debido de leer mucha gente, Victoriano, lo siento, donde explicaba precisamente por qué es imposible un mix 100% renovable con el sistema que tenemos actualmente. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Isaac Álvarez, que es miembro del Comité de Energía del Instituto de Ingeniería, que fue director de Repsol y que es un gran experto en todo lo que es el sector del petróleo. Y también ahora es conocido en el Instituto de Ingeniería porque lidera el grupo de hidrocarburos no convencionales. Entonces, para eso del fracking no, aunque tecnológicamente es una opción que tenemos que aceptar, que se diga fracking no, pero bueno, para que nos expliques un poco por qué sí, por qué tu opinión es que sí o que no, si es que no. Bueno, pues vamos a empezar y yo creo que voy a empezar por Victoriano, porque es uno de los temas que más se discute hoy en día. De hecho, hoy hemos tenido una comida con periodistas y es lo que más se ha preguntado. ¿Es posible un mix energético 100% renovable? O es más, te pregunto, en el programa del PSOE que hablan de superar el 70% de renovables, ¿eso ya sería posible? No sé, vamos a contestar, aunque yo creo que muchos de vosotros habéis oído hablar de esto otras veces, por lo tanto sabréis la respuesta. En principio, la respuesta desde el punto de vista técnico y de seguridad del sistema, la respuesta es no. Directamente es no. O sea, no es posible que un sistema eléctrico tal como está concebido en la actualidad, con los sistemas que existen, con la forma de generar la energía, con la forma de transportarla y distribuirla, sobre todo de generarla, no es posible la introducción de cantidades de renovables que no cumplen con gran parte o con una parte muy importante de lo que debe cumplir la generación dentro del sistema. La explicación es sencilla, voy a intentar acortarlo mucho porque es muy largo si no la explicación, aunque me imagino que todos aquí, si os empiezo a hablar de alternadores síncronos y tal, pues me vais a decir que lo entendéis, pero vamos a ir más corto. El problema es el siguiente, el sistema es un sistema síncrono, es un sistema que está funcionando bajo unas condiciones de funcionamiento y de operación, en el cual ante cualquier variación que haya el sistema reacciona de una forma determinada,
desde el punto de vista de intentar siempre mantener el sincronismo, o sea, mantener todas las máquinas funcionando a la misma frecuencia y el sistema mantenido a esa misma frecuencia. Cuando hay una modificación, el sistema se autorregula y después ya nosotros regulamos el sistema con nuestros propios procedimientos, pero aplicado al sistema que está funcionando para llevarla a su posición primitiva. Se llama regulación primaria y regulación secundaria. El problema de la renovable, ¿cuál es? El problema de la renovable no es que la renovable no valga para funcionar. La renovable sí vale para funcionar y posiblemente un futuro será bastante más eficaz o eficiente de lo que es ahora. Eficiente seguro, porque ahora de eficiente no tiene nada. En principio, el tema es que el sistema síncrono empieza a introducir elementos asíncronos dentro de su sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no sigue los comportamientos que siguen las máquinas que están funcionando en condiciones en operación normal. O sea, la operación del sistema, cuando, vuelvo a decir, hay una modificación, el sistema se autorregula y nosotros le ayudamos a regular hasta llevarlo a ese sitio. Ahora metemos máquinas que no hacen eso, que cuando el sistema intenta regular, las máquinas van por otro camino. Van por otro camino o no van por ninguno, que es prácticamente lo mismo. O sea, es decir, yo tengo que moverme y hay una parte de mi sistema que no se mueve de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Hay dos cosas claras. Una, si no tengo inercia, las máquinas que necesitaban una inercia para seguir funcionando y mantener esa frecuencia, ahora resulta que no existen. Hay una parte de máquinas que eso no lo sigue. Hay otra parte que también es importante, que hay máquinas que necesitan, para reponerse en el caso de que haya una modificación de frecuencia, necesitan una aceptación de capacidad, o sea, de aporte de capacidad para el sistema, que tampoco lo pueden dar. Al revés, ellos son absorbedores de capacidad en el caso de un arranque. Entonces, el problema que tiene es que el sistema tiene que soportar una parte del sistema, aquella parte que funciona en síncrono, tiene que soportar la parte que no funciona en síncrono. Ya si meto corriente continua, ya es la reoca, claro, porque la corriente continua no tiene ni inercia ni tiene nada de nada. O sea, que ya el problema de encima se me agrava. ¿En esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos un análisis matemático, porque quiero insistir en una cosa, que hoy se lo he dicho también a los periodistas antes, la electricidad es la única ciencia y la única evolución del hombre que ha hecho su desarrollo después de la teoría. O sea, en principio fue la teoría, o sea, son los señores Maxwell y compañía los que desarrollan todas las teorías de campos electromagnéticos y a partir de ahí se hacen los equipos eléctricos, se hacen los alternadores, se hacen las dinamos, se hacen los motores sin escobillas, etcétera, etcétera. O sea que hemos desarrollado la electricidad a partir de una teoría física y esa teoría física se cumple en todos los casos. Cuando resulta que ese funcionamiento está normal, pero hay alguien que lo disturba, efectivamente pues el sistema puede ser no suficientemente flexible para permitirle alcanzar la calidad que le estamos pidiendo. O sea, que es que se mantenga en servicio permanentemente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que, claro, si yo necesito inercia, vamos a hablar del caso de la inercia, necesito máquinas que rueden y que además sigan con la inercia del sistema. O sea, que cuando el sistema me pida más, me den más y cuando me pidan menos, me den menos. Si tengo elementos que no hacen esto, el problema que tengo es que los que sí lo hacen van a cubrir lo que hacen los demás. Si yo meto mucho sistema que no cumple con el tema inercia, por ejemplo, el problema que puedo tener es que en un momento determinado hay un descargo de cualquier tipo, por ejemplo, perdemos 200 megavatios de consumo y de repente el sistema se me empieza a acelerar. Yo intento bajar y hay gente que no me deja. Entonces puede ser que llegue un momento en que la parte que no me deja sea de tal calibre que me obligue a que el sistema que sí está intentando corregirse no pueda corregir y se desconecte, porque salga fuera de sus parámetros de funcionamiento. Y eso nos llevaría pues, a lo que se llama un blackout o un cero, o bien zonal o bien general. Normalmente, si tenemos mala suerte, sería general. ¿Cuáles serían las máquinas que tienen inercia? Las máquinas de inercia son las máquinas, vamos a llamar convencionales. Son aquellas máquinas que normalmente son movidos los alternadores por máquinas rodantes. Por ejemplo, o sea, todas las máquinas que tienen de origen pues un fluido. Por ejemplo, puede ser una máquina hidráulica, puede ser una máquina de vapor cualquiera, o sea, una turbina de vapor que mueve puede ser un grupo diésel que está moviendo un alternador también con unas circunstancias iguales, o puede ser un ciclo combinado, que en el fondo es una máquina, digamos, que rueda y que por tanto tiene una cierta velocidad y esa inercia además mecánica se transmite en el mismo sentido que la inercia eléctrica que se necesita en el caso de un cambio de demanda o un cambio de generación. Entonces, esas máquinas son las que ayudan a que el sistema se mantenga. El problema que tenemos es que, dependiendo de qué tipo de máquinas, no son todas iguales. O sea, no es lo mismo
una central de carbón de 450 megavatios o de 550 megavatios, voy a poner Almería como ejemplo, que es una central modélica en el mundo de diseño y de operación, pues no es una central de carbón de 550 megavatios con calderín que una central que no tiene calderín, o sea, de un solo paso, o no es lo mismo que una central pues, de 250 megavatios, no es lo mismo. Cuanto más grande, más inercia tiene normalmente. La central nuclear tiene muchísima inercia porque son máquinas normalmente de 1000 megavatios, son máquinas muy grandes, máquinas muy pesadas, máquinas que les cuesta trabajo moverse, pero cuando se mueven, se mueven. Y luego tenemos máquinas como es por ejemplo, una central hidráulica que normalmente son muy rápidas en todo. O sea, posiblemente es la central ideal. O sea, la central ideal es la central hidráulica. Es muy rápida para funcionar en cualquiera de sus versiones, bien turbina Francis, turbina Pelton. Actúa con una masa de inercia que es la tubería que llena y que llega hasta los rodetes, ayuda porque tiene una reserva de energía potencial muy grande dentro del sistema, por lo tanto la energía cinética que necesita el sistema se va cubriendo y son las máquinas casi perfectas. ¿Quién no tiene eso? Pues por ejemplo una eólica. La eólica no tiene eso, las centrales solares no tienen eso porque las centrales solares son estáticas, o sea, es estática pura. O sea, tenemos que convertir la corriente continua en corriente alterna, luego ya tenemos un problema. Y eso, bueno, ¿qué central puede valer? Vamos a decir que las centrales de biocombustible, que son centrales convencionales, pero que en vez de quemar carbón, gas o lo que sea, pues queman biocombustibles, que parece ser que no son contaminantes los biocombustibles, yo eso no lo entenderé nunca. O sea, si quemo algo que tiene un C, el CO2 sale por cualquier sitio. ¿Sabe usted? El C más O sale CO2. Y eso es calor y eso es lo que es... Y luego por las centrales, que me han hecho una bronca antes, las centrales, que se me había olvidado hablar de ellas, solares con... ¿Cómo se llama? Termosolares. Que al final lo que pasa es que en vez de ser centrales termosolares son centrales de gas en que se apoyan en el sol. Vamos a ser sinceros, si dejemos de contarnos historias y contarnos mentiras unos a otros. Bueno, entonces, si, como dicen en el siguiente punto, cerramos todas las centrales nucleares, estaríamos quitando fatal. Muchísima inercia del sistema. Eso es. O sea, vamos a ver, con centrales nucleares el sistema admitiría prácticamente un 60% de centrales no síncronas. Sin centrales nucleares, el sistema posiblemente admitiría hasta un 50% y en algunos casos un 40%, depende del tipo de central. El caso más desfavorable es que todas las centrales fueran de ciclo combinado, porque el ciclo combinado tiene un problema de funcionamiento que, aunque está medio resuelto, y cada vez que hablamos con alguien nos dicen que está resuelto, pero la verdad es que yo todavía no he visto en ningún sitio que realmente esté resuelto, que es que cuando hay una bajada de tensión en el sistema, porque, por ejemplo, ha habido una entrada brusca o un disparo de mucha demanda o un disparo a la central, la tensión cae y en el momento que cae la tensión, una de las problemas que pasa es que, y cae la frecuencia, una de las cosas que pasa es que el compresor de cabecera del ciclo combinado baja de velocidad, por lo tanto, reduce la capacidad de generación del ciclo combinado. Luego, un ciclo combinado en el instante inicial no es capaz de hacer el seguimiento de una demanda de que le obligue a subir. No puede hacerlo. Se queda para un ratito y al cabo de un rato y ya empieza a funcionar. Eso puede llegar a ser peligroso para el sistema. De hecho, en sitios donde solo hay ciclos combinados, se ha dado el caso de un disparo general, se ha dado un blackout por el disparo de 2 ciclos en un sitio donde todos los demás eran ciclos. Bueno, es el efecto Nueva Zelanda. Vamos a pasar a nuestro físico nuclear, que es el único físico entre tantos ingenieros. Te voy a preguntar por lo mismo y por otro tema que además me preocupa, que es uno de los rojos y lo hemos puesto a Podemos. ¿Cuál es tu opinión sobre ese cierre paulatino de las centrales nucleares que proponen prácticamente todos los partidos, al menos PSOE y Podemos claramente? Primero y luego daré la segunda. A ver qué vas a decir. Lo que ocurre es que es difícil de analizar técnicamente un asunto político. Tratamos de no dar ideología aquí y yo. Entonces yo pues tú di lo que quieras. Me voy a tener que adelantar en cuestiones también ideológicas. Pues yo le voy a dar la intervención. ¿Sí?
Está mejor que va. El micro, me lo pongo en la corbata. Ahora se escucha mejor, ¿o qué? ¿Sí? Así, en este tono se escucha algo mejor, ¿o qué? Ya no sé qué hacer. ¿Lo pongo así? Sí. Entonces, fíjate, yo me he leído los 4 programas, así. Entonces, no me ha gustado ninguno. Ninguno porque realmente no se meten en un análisis ni político ni técnico. Por ejemplo, el programa del PP. Pues claro que está lleno de puntos verdes, y es que no dicen gran cosa, ¿eh? El programa del PSOE es un copia y pega de ellos mismos. No sé si se han dado ustedes cuenta. Yo me he dado cuenta, pero es repetir mucho las mismas cosas que llevan mucho tiempo diciendo y lo han pegado, lo han actualizado un poquito más o menos. Los 2 nuevos sí me han gustado un poquito más, ¿no? Por ejemplo, el de Ciudadanos dice algunas cosas, por ejemplo, a las que yo soy muy sensible, yo soy muy sensible en esto de la renovable a que hay que investigar más que subvencionar. O se basa la energía renovable en investigación y menos en subvención o nada, o estamos perdidos como hemos estado hasta ahora. Primar la subvención a la investigación nos lleva a lo que ha ocurrido hasta ahora. Pero por lo menos lo dicen algo. Y los de Podemos, curiosamente, a mí me sorprendió, pero también dicen bastantes cosas sensatas y algunas insensatas totalmente. Pero, ¿qué es lo que ocurre sobre todo en los de izquierda? El de derecha es que, o los de derecha, yo ya no sé si Ciudadanos dónde ponerlo, ¿no? Pero lo que les ocurre yo creo es que no analizan, o sea, no, han renunciado a la ideología. Por ejemplo, los de izquierdas han tirado tantas banderas que siguen con las pocas que les queda, desde mi punto de vista absolutamente personal, de las pocas que les quedan, una de ellas lo de antinuclear. Y estar en contra de las nucleares parece ser que es progresista y que da votos. Y yo no sé. Yo para mí que en esto último ha sido bastante más de derecha y más reaccionario y que ha favorecido más a determinadas clases y tal, las renovables, que la nuclear. La nuclear, por ejemplo, todavía incluso hoy se sorprendía los periodistas de que las nucleares son fundamentalmente un producto de la democracia en España. Dicen, no, esto venía del franquismo. No, mire usted, esto fue un programa de Abril Martorell. Era, no sé si ustedes recuerdan, que aquí veo muchas canas. Los canosos recuerdan que fue un plan energético nacional elaborado por Abril Martorell, o sea, un producto típico de la democracia. Y todas se inauguraron en el periodo socialista y también se cerraron entonces. No puedo evitar hablar de política, porque... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que no, de los 4, me ha gustado bastante que apuestan por las renovables. Bueno, pero te he preguntado por la nuclear. Sí. Contéstame, por favor. Pero las renovables, no. Tú déjame cuerda, que ya verás que va hoy yo, nada más que voy a la nuclear. Yo de lo demás no entiendo, atenderme. Me gusta lo de la renovable, pero el problema es que no se meten con las renovables desde el punto de vista ideológico, pero no técnico. Y aquí hemos tenido una prueba de que efectivamente tienen unas carencias tremendas. La cuestión está en que sí me gusta que estén descarbonizando el sistema, ¿no? Porque eso, por razones, yo soy de los que creen si no en el cambio climático, en el riesgo tan enorme que supone el cambio climático. Entonces es una cosa tan peligrosa que nos vale que lo afrontemos con seriedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estratégicamente ninguno de los 4 dice nada. Y para mí la estrategia está en cómo ese desarrollo de la pinza que yo creo que hay que hacer, paulatina, porque no puede ser brusca, entre la nuclear y la renovable, cómo eso se va desarrollando. Y en ese sentido poner las bases más sólidas que se puedan imaginar. Y eso no lo hace ninguno de los 4. ¿A qué me refiero yo con lo de la energía nuclear? La energía nuclear es un asunto que yo siempre digo que es inevitable. O sea, lo de la energía nuclear es, desde mi punto de vista, sí o sí. Y entonces lo que tenemos que hacer, y deberían de hacer ellos, es afrontar ese desarrollo nuclear que va a haber forzosamente en el planeta de una manera eficaz. Por ejemplo, punto 1. Yo creo que a los países emergentes, por razones puramente de equilibrio y de justicia incluso mundial, no hay quien los pare en el desarrollo de la energía nuclear. No hay quien los pare. O sea, y hay quien tiene tecnologías bastante buenas, como son sobre todo Rusia e India.
Y hay quien tiene unos sistemas de desarrollo que son magníficos, que es China. Entonces, esos no van a renunciar a la energía nuclear. Estados Unidos tampoco. ¿Por qué? Pues porque, por las razones que sea, por todo el fracking que estén desarrollando, por todas las cuestiones que sea, Estados Unidos, por razones estratégicas, nunca van a dejar, y si quieren en esto me detengo un poco más después, si les interesa, nunca van a dejar que la vanguardia del torio se la lleven los indios. Y que la generación 4 se quede en la generación 4 la van a abanderar los Estados Unidos sí o sí. Y el torio, que ahora mismo lo llevan hacia adelante los indios, Estados Unidos no va a permitir que esa vanguardia la pierdan ellos, estratégica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo echo de menos en los programas alguna cosa que han dicho y solo he insinuado que es una política europea. Hay que avanzar hacia una política europea. Claro, no podemos tener un continente, una Unión Europea, en donde Francia es lo que es, Italia lo tiene prohibido, Austria no se sabe, Bélgica, vete tú a saber, Portugal ni cuenta, esto no puede ser. Dinamarca está prohibida, pero la central que suministra a Copenhague está a 12 kilómetros, que es Sueca. Esto no tiene sentido, ¿eh? Entonces, estos partidos tendrían que empezar a apostar desde España por una política europea. Y esto es lo que se llama estrategia, y es lo que yo echo de menos en los cuadros. Porque, ¿cómo diablos se puede hablar de una descarbonización del sistema sin tener la fuente más potente y más estable que se tiene, que es la energía nuclear? Cuanto a España, lo que tú me preguntabas, por eso quería hacer esta introducción, a mí de verdad lo que más pena me da, porque aquí podemos hacer lo que sea. Si tú convences a la gente de que puede haber apagones, como tú decías, pues si la gente lo acepta, pues porque no es 100% renovable. Pero oiga, que todo el mundo lo acepte y lo vote. Que aquí de vez en cuando, como en Cuba, ¿no? Que puede haber apagones. No lo sé, yo que estaba allí y los apagones eran espontáneos, ¿no? De vez en cuando había un apagón y fuera. Si la gente lo acepta, bueno, pues ¿por qué no? Pero si no lo acepta, hay que pensar que nos podemos meter en una dinámica que les está preocupando mucho a los alemanes, que es perder esa tecnología. La energía nuclear surgió en Alemania y están muchos asustados de que pueden perderla, o sea, pueden perder el conocimiento. O sea, que pueden no haber ni ingenieros, ni físicos, ni nada, en cuanto esto se haga impopular, que se desaparezca, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Y con esto termino. Que si no se plantea estratégicamente la energía nuclear como un asunto de verdad de Estado y fundamentalmente no solo de España, sino de Europa, al final, os aseguro, creo firmemente que terminamos comprando centrales nucleares rusas o chinas llave en mano. Es decir, construidas por ellos, operadas por ellos y que se lleven los residuos a China o a ellos. Y esto, al final, nos van a vender los kilovatios. Eso es lo que más me preocupa a mí de la energía nuclear. Que perdamos el conocimiento y que perdamos la experiencia que hemos acumulado hasta ahora, que además ha sido muy buena en España. Yo no sé por qué, y en Europa no digamos, en general, ¿no? Entonces, eso es lo que más me duele. A lo mejor es por ser catedrático y dedicarme a esto, pero también, como habéis visto, he metido elementos ideológicos y estratégicos de que la humanidad nunca va a renunciar ni a seguir desarrollándose, sobre todo en los países emergentes, ni a una tecnología que es tan potente y una conquista del cerebro humano como es la energía nuclear. Bueno, pero no terminas aquí porque voy a hacerte la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, seguimos con el rojito este y aprovecho para hacerte una doble pregunta. Podemos propone clausurar el ATC. Eso es un brindis al sol, porque proponen cerrar el ATC y las centrales nucleares. Bueno, ¿y qué hace con los residuos? ¿Qué quieren hacer? Para mí, por ejemplo, podría haber sido una opción decir, no, mire usted, ATC no. Lo que vamos es a reciclar el combustible nuclear para aprovecharlo mejor y hacer un almacén, pero en lugar de esto, de vidrio. Bueno, pues es una opción, yo qué sé. Sí, eso habrá que estudiarlo económicamente y habrá que ver cuáles son las ventajas de una cosa y otra. Lo que no es compatible, es decir, se cierran las nucleares, el ATC fuera y, por supuesto, de acompañante el Cabril, o sea, ya se cierra todo, o sea, que ya... Porque también creo que lo dicen por ahí, o por lo menos lo dicen de boquilla, aunque no esté ahí. Entonces, usted está buscando unos votos ahí que no sé por qué, que es de las banderas pocas que le quedan ya a la izquierda, lo del espantajo antinuclear, ¿no?
porque no tiene sentido. O sea, que decir nuclear, ya te lo digo en resumen, decir nuclear no, es decir, carbón, gas y petróleo sí, y decir ATC no, y centrales nucleares tampoco, no tienen ningún sentido porque son nucleares. Y hay vías internas. Como puede ser, reciclar. El rojo lo tenemos bien puesto. Eso sí. Pues hablando del reciclado, efectivamente me ha sorprendido que ninguno de los 4 partidos políticos hablan siempre de sostenibilidad y no dan una solución tan sostenible de la gestión del combustible usado nuclear. Claro, como es que el reciclado. claro, fíjate. No, es que ni lo Es que nombran. falta de nuevo la política europea. Aquí en Europa tenemos, yo creo que Francia y el Reino Unido, ¿no? Radcliffe y esto lo han cerrado ya, pero sigue la Sí. En Europa se tiene experiencia del reciclado. Entonces, si hubiera una Y política. España lo primero que hizo fue Sí, pero Francia. sí. Bueno, quiere decir que yo entendería una línea política a discutir, que cada uno propusiera lo que fuera, que, no, mire usted, ATC no, porque otra cosa es un desperdicio, que estamos tirando ahí el 95,6% del combustible nuclear usado, que sigue siendo uranio, porque esto no. Y una manera más eficiente es reprocesarlo en Francia, traerlo para acá, en los vidrios, que eso ocupa menos sitio, bueno, como... Eso sería una opción. No dice ninguno nada. Entonces, ATC no, yo lo entendería en ese sentido. No, mire usted que no queremos eso. Y además vamos a tratar de ver que el Consejo de Seguridad Nuclear a las centrales nucleares que sea posible cambiarle por el MOX, o por lo menos un porcentaje de MOX de Francia. Ahora mismo no está la cosa como para crear nuevas centrales nucleares. Por cierto, no sé muy bien por qué, ¿no? Porque es fundamentalmente, también de nuevo, cuestiones políticas, porque esto podría ser una decisión de Estado perfecta, ¿no? O sea, decir, que lo han hecho los finlandeses. Yo antes le decía a los periodistas, Olkiluoto, sí, no, es que Olkiluoto cuesta el doble de lo presupuestado. El doble de lo presupuestado fue presupuestado 3.500 millones de euros, me parece, ¿no? No sé, corregir lo que fuera. Ahora van por 5.000 y pico. Ahora van por 5.000 y pico, 6.000. Bueno, pues eso es bastante menos de lo que se le ha estado dando de subvención a las renovables durante un año. ¿Sabíais? Eran 8.500 y pico. Entonces, yo siempre lo digo, aquí alguien está loco, los finlandeses nosotros, porque eso están haciendo una central nuclear por 6.000 millones de euros para producir electricidad durante 100 años, y aquí bastante más que eso lo damos a los fondos europeos de esto. Es que además ya aquí lo que se ha hecho hasta aquí con las renovables es lo que no hay que hacer. No hay que hacer porque es un golferío de mucho grado. Entonces, en ese sentido, sí que me gustan los 4 partidos que parece que quieren tratar eso y darle un poquito de seriedad a las renovables, ¿no? Pero decir nuclear, no. Es decir, carbón, gas y petróleo, sí, porque renovable 100%, yo creo que ya lo he explicado. Muy bien. Yo quisiera decir una Vamos cosa, a ¿me pasar. dejas? Sobre Pero lo que he dicho, un minuto, no. Es que se dice que la Comunidad Europea, o la Unión Europea, debía legislar o debía de hacer un análisis global de la energía en Europa. La energía en Europa no existe. O sea, existe el medio ambiente, pero la energía no existe. O sea, la Unión Europea no ha hecho nada sobre la energía. Ha dejado que todos los países individualmente hagan cada uno lo que tengan que hacer. Entonces, hay un problema curioso, que es que estamos hablando de una comunidad, estamos hablando de un mercado común, estamos hablando de un mercado de la energía único, y nos encontramos con que cada país está resolviendo sus problemas energéticos de forma diferente, ojo, y casi ninguno de ellos lo está resolviendo bien. Entonces, es un tema que yo creo que deberíamos de tener en cuenta. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Manolo. Si lo que hay que hacer es ponernos todos de acuerdo y trabajar todos en un solo camino. Intentar ver lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. El problema está que la Comunidad Europea no está dispuesta. Francia no está dispuesta a dejar nada de su energía, Alemania tampoco, bueno, Italia no cuenta, porque Italia hace lo que le sale, y los países nórdicos no admiten que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces hay un problema, bueno, ya Inglaterra no digo nada, porque Inglaterra, si no estuviera en el mercado común, es lo que casi ellos quisieran, casi seguro. Entonces, simplemente hacer esa salvedad. Es que hablamos mucho de la Comunidad Europea como elemento unificador de la energía, pero es que les importa un bledo, con perdón, la energía de cada uno de los países. Porque da rentabilidad política. Todavía. Manolo ha dicho que no quiero entrar en política porque acabamos discutiendo. No, porque además tenemos poco tiempo.
vamos a pasar al tercer punto. Bueno, y el tercer punto, por unanimidad, todos... Fracking, no. No autorización de instalaciones de fracking, no al fracking. El PSOE da un paso más, no a las prospecciones ni al fracking. ¿Tu opinión, Isaac, sobre esta iniciativa? Sí. Es así como... Sí, es así como dices, Yolanda. Los 4 que hemos analizado, uno no dice prácticamente nada. Los otros 3 coinciden en suponen al fracking de una manera muy directa. Y además con el agravante de que no solamente oponen al fracking, sino que, como dices, el PSOE dice limitar las prospecciones. Y el Ciudadanos dice que no hay ninguna posibilidad de hidrocarburos en España, es aquello de que las uvas están verdes. No vale ni siquiera hacer ninguna prospección. Decir que los 4 programas adolecen de 3 cosas muy relevantes. La primera, se miran el ombligo. No tienen en cuenta toda la realidad internacional que hay, que en temas de energía es muy compatible. El segundo, no tienen en cuenta las nuevas tecnologías, temas, por ejemplo, de la fracturación hidráulica, de las aguas profundas y demás. Y el tercero, no tienen en cuenta la realidad de falta de competitividad que hay en España derivada de 2 factores muy importantes. Hace 10 años todos pagábamos prácticamente lo mismo por el gas y por la electricidad. Ahora estamos pagando nosotros en Europa prácticamente el doble por la energía eléctrica que en Estados Unidos. Estamos pagando por el gas 3 veces más. Japón está pagando por el gas 5 veces más. Esto da lugar a una falta de competitividad que, en definitiva, no es casualidad que tengamos un 20% de desempleo. No es casualidad. La energía es algo que es fundamental. Y en ese contexto, el fracking no se entiende porque dicen que no. A mí me recuerda un poco a los fundamentalismos, porque además es no. Es decir, yo no vacuno a mi hijo, ¿por qué? Pues porque no. Yo no quiero transfusiones en mi familia, pues porque no. Cuando es negar el avance de la ciencia. Esto es algo que lleva lo de la fracturación hidráulica, lleva intentado desde hace como 60 años, más o menos, un poco más. ¿Se oye bien? Es que es un problema de la conexión del cable porque más pegado a la boca que lo tengo, lo que me pierdo. Porque no tiene pila. No sé, a ver. Yo creo que es un tema de conexión. Oye, sí, es un tema de conexión. Ahora. Entonces, decimos los temas que no tienen en cuenta, el tema de los y el asunto de las nuevas tecnologías. La fracturación hidráulica puede bajar. No, es que yo creo que es un mal contacto aquí. Sí, déjame. Entonces, ya entrando en materia concretamente de la... En materia concretamente de la fracturación hidráulica. La fracturación hidráulica, como decía, no es algo nuevo. Se están haciendo del orden de 100.000 fracturaciones hidráulicas al año. En el mundo hay 4 millones de pozos perforados. De los 4 millones, aproximadamente 2 millones están en Estados Unidos. De los 2 millones que hay en Estados Unidos, 1 millón están en activo, están produciendo ahora mismo. Sí, los tengo demasiado pegado, ¿no? Bueno. A ver, un ingeniero de sonido, que estamos aquí en la casa de los ingenieros. Ahora, a ver si se oye. Ya 4 micrófonos. Ya. Entonces, decía de los 4 millones de pozos, 2 en Estados Unidos y 1 millón de pozos están en activo. Aproximadamente la mitad en gas y la mitad en petróleo. De estos pozos se está produciendo en Estados Unidos, no todos algunos son convencionales, de orden de más de 200.000 son no convencionales. Pero se está produciendo en Estados Unidos 20 TCFs al año no convencionales, que es más o menos 20 veces lo que consume España de gas, lo que importa. Y están produciendo 4 millones de barriles al día, que es aproximadamente 4 veces lo que consume España de petróleo. Entonces, ¿qué es lo que subyace
detrás de esa oposición a la fracturación hidráulica? Para mí, francamente, electoralismo. Y es miedo porque realmente la opinión pública en las zonas donde se quiere o se tiene intención de hacer fracturación hidráulica está tomada por aquellos que se oponen de una manera totalmente arbitraria e ideologizada. Hoy uno de los periodistas me decía, mira, nos hemos reunido el otro día con los grupos ecologistas. Les hemos pasado toda la documentación que soporta la tecnología, cómo se hacen las cosas, porque la tecnología avanza, evoluciona y, bueno, que ha habido problemas, evidentemente, hay problemas en todos los sitios. Los aviones se caen, hay accidentes de coche, la gente se muere en los quirófanos y es un riesgo que tenemos que asumir por el coste de la vida que tenemos. Pues con la fracturación hidráulica igual, no vamos a decir que es una cucharada de miel, pero tampoco es una cucharada de azúcar. Y me decía este periodista esta mañana, decía, mira, les hemos pasado, y es que no lo han leído. Es una postura puramente a priorística, ideológica. Ahora mismo los partidos políticos tienen miedo a eso y lo más fácil es orientar la vela y decir, bueno, pues no al fracking. Y que después, si queréis entrar, va a haber un momento de coloquio, sí. Entramos más en detalle. Sí, perfecto. Porque quiero en 5 o 10 minutos hablar de otro tema que me parece muy importante, que es el tema del transporte. Y con todo lo que hemos estado y seguimos sufriendo en Madrid, ¿no? de las restricciones, bueno, pues aquí parece que todos, bueno, el PP no dice nada, pero todos que apuestan por el impulso del coche eléctrico, del coche híbrido. Entonces, Victoriano, háblame sobre si esto es realista, el querer poner todos los coches eléctricos. Bueno, vamos a ver, realista al cabo del tiempo será. O sea, el tiempo es cuándo. Ese es el problema. El problema no es saber si vamos a ver coches eléctricos pronto o tarde, sino cuándo los coches eléctricos serán suficientemente efectivos para que cubran las necesidades del usuario. De todas maneras, desde el punto de vista tal como está el sistema actual y la red actual, el coche eléctrico a nivel generalizado es casi un imposible. Habría que modificar prácticamente gran parte de la red de distribución existente actualmente. Habría que analizar qué narices pasa con los coches eléctricos y cómo se cargan. Habría que analizar qué hacemos con todas las baterías de los coches eléctricos y cómo las utilizamos. Y habría que saber si realmente esa historia tan preciosa de las smart grids y de los coches devolviendo la energía a la red desde la corriente continua para que funcione el sistema, pues realmente es una cosa que no es como le Diego Valor. Yo soy muy viejo y había una cosa que se llamaba Diego Valor cuando era chico, en que había sillas volantes. Bueno, no tenían inercia, era curioso. Entonces, el problema es, el coche eléctrico es un poco más o menos lo mismo. Vamos a ver, el costo que habría que poner para tener coches eléctricos a corto plazo sería el costo de rehacer prácticamente una gran parte de la red de distribución a nivel nacional. Y eso es muy difícil, porque claro, un coche eléctrico, el mejor coche eléctrico del mundo, parece que es el de Tesla, hace 350 kilómetros. O sea, yo que voy a Cádiz, me paro a mitad de camino, son 750, con lo cual ya me tengo que parar 2 veces. La recarga me cuesta 1 hora, pero la recarga quiere decir que en la gasolinera tengo capacidad de recarga de mi coche. Como resulta que las gasolineras no van a estar a 350 kilómetros, sino que tendrán que estar cada una de otra a unos 40 o 50 kilómetros, el problema es que tengo que hacer una red de distribución pegada a la red viaria completa para llevar la energía a cada uno de los puntos en que necesito una recarga de 1, 2, 3 o 7 coches, porque en una gasolinera yo tardo en cargar el coche exactamente 2 minutos, pero si tardo 1 hora, 5 coches son 5 coches cargando durante 1 hora. El coche que llegue sexto no carga, se queda. Espera 2 horas, 3 o las que haga falta. Entonces eso parece ser que es como una cosa que todo el mundo opina que qué bien, qué bonito, y no es tan fácil. Eso llevaría un coste y ese coste habría que asumirlo. La pregunta es quién asume el coste. O sea, gente que está diciendo en los programas electorales que no hay que pagar la energía, gente que está diciendo que no hay que pagar los peajes, gente que está diciendo que la energía se regalará a los que no puedan pagarlo y tal. Dice, no, y ahora vamos a poner el coche eléctrico. Esta mañana yo di un dato. O sea, el coche eléctrico en el 2014 iba a haber en España, según la previsión, 110.000
coches eléctricos. En 2014 había en España 3.500 coches eléctricos. Mire usted, aquí hay un problema. Y el problema no es solo del coche. El problema es que, primero, la gente no puede asumir lo que está pasando con los coches y el sistema eléctrico le costaría mucho trabajo asumirlo. Sobre todo si la gente decide que no se paga. O sea, de repente hay un programa electoral, no voy a decir cuál es, que dice que ¿por qué se paga la distribución? Que la distribución tiene que formar parte del Estado. Vale, como las carreteras. Bueno, pero entonces pagamos las carreteras, ¿eh? Con los impuestos. A mí me es igual que me la cobre el Iberdrola o que me la cobre mi ayuntamiento. Posiblemente me gusta más que la cobre Iberdrola porque se tendrá muy mucho y se tendrá mucho la ropa cuando yo le llame diciendo que no tengo energía en mi casa, a venir a arreglarlo. Si llamo al ayuntamiento me dirán que como están de vacaciones o que como resulta que no pueden, pues no lo hacen. Y no es por meterme con los ayuntamientos, que yo creo que la parte pública o la empresa pública puede ser tan buena como la empresa privada. Pero el problema está en que sabemos lo que puede pasar. Entonces es un poco una locura el tema del coche eléctrico y plantearlo, digamos, tan a corto plazo como son unas elecciones. Falta en general, lo ha dicho antes Manuel Lozano, falta en general una planificación global de lo que se quiere hacer. O sea, saber dónde estamos, qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Eso os falta. Y nadie le pone el cascabel al gato. No lo pone nadie. Ninguna de las cuatro, ¿eh? Ninguno de los cuatro. Eso como el PP, como no dice nada, pues tampoco se puede decir mucho, pero en el fondo el PP dice que se quiera, mamadita, que se quiera las cosas como estén, que es como estamos mejor, porque ahora no tenemos problemas ni de déficit tarifario ni nada. Claro, como estoy pagando lo que me pedían que pagara por otro procedimiento, pues me es lo mismo, pero en el fondo hay un problema real. El coche eléctrico sería, y aunque las empresas presume mucho de poner muchos puestos para coches eléctricos en los aparcamientos y tal, sería un tema bastante complicado. Tesla lo que nos dice es que llevemos la batería del coche a nuestra casa y la carguemos por la noche en nuestra casa. Hay una segunda parte, y me alargo un poquitín, que no la he dicho, pero también la digo. El cargar el coche eléctrico, según los fabricantes de coches eléctricos, el coche eléctrico se debe cargar siempre cuando se aparca. O sea, se aparque a la hora que se aparque, enchufe usted el coche eléctrico. ¿Eso quiere decir que vamos a mejorar la curva de carga? No. Nos podemos encontrar que a las 9 de la mañana, cuando llega la gente a su trabajo, enchufa el coche eléctrico. Entonces, la pendiente de subida de demanda no es la que hay ahora, que son algo así como 10.000 megavatios a la hora, sino que la pendiente se puede montar en 12.000 o 13.000 megavatios a la hora. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, estamos destrozando el sistema eléctrico por, entre comillas, alguien que ha decidido sin pensar decir que lo que hay que llegar es una solución que es el coche eléctrico. Ojo, insisto, llegaremos al coche eléctrico, pero ya veremos cuándo llegamos. Y hagámoslo con calma y pensándolo bien, no diciendo esto se resuelve de hoy para mañana. No, ni de hoy para mañana están las Smart Grid, ni de hoy para mañana están esto. Otro punto es que, claro, y acabo ya, es que España es un país donde las ciudades son altas. Que si las ciudades son altas significa que las casas son de 6 pisos, 7 pisos y hay 4 habitantes por piso. Suponiendo un coche por piso, resulta 4 por 7, 28, hay 28 coches en la casa. ¿Alguien me quiere explicar, si no tiene garaje la casa, cómo se meten los 28 coches a cargar? ¿Dónde? ¿Por la noche? ¿En la calle? O sea, ¿dejamos los coches enchufados en la calle, en mitad de la calle? ¿Subimos la batería? Oiga, subir la batería cuesta un riñón, ¿eh? Que pesa un montón una batería de coche. Pero un montón. ¿La vamos a subir a casa al séptimo? ¿Y cargar en una alacena que ponemos allí muy bonita? La verdad es que debían de pensar un poquito más las cosas que se dicen. ¿Qué pasa con los aviones, con los barcos, el que quieran? Porque como fracking no, gas no, no queremos nada. Estamos hablando... ¿Sí? ¿Se va? Sí. Bueno, estamos hablando mucho de la generación de electricidad, ¿no? Pero recordad que la generación de electricidad es prácticamente la mitad, menos de la mitad, ¿no? Del consumo de energía. No, más. ¿Y el resto? Ah, bueno, vale. No, yo es que estaba metiendo... Vale.
sí, sí. Lo que quería decir es que la mitad es transporte, ¿no? Y que de esa nos estamos olvidando. Yo creo que los partidos lo que tendrían que haber hecho es, en lugar de tanta historia de 100% renovables, nucleares, ¿no? Y todo eso, pensar que el petróleo, sobre todo, va a estar aquí y lo vamos a necesitar por lo menos 100 años más, ¿eh? O sea, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, el transporte, o sea, yo me puedo imaginar un transporte marítimo en grandes barcos con unidades nucleares, que son libres de emisión. Yo me puedo imaginar trenes o ferrocarriles, incluso me puedo imaginar coches eléctricos si tenemos un sistema fuerte, pero lo que no me puedo imaginar, porque no es que no me lo pueda imaginar, es que no puede ser, es el transporte aéreo basado en este tipo, ni nuclear ni nada de eso. Eso tiene que ser todavía. Hay montones de investigaciones ahora mismo en marcha para que puedan admitir los biocombustibles. Pero un avión se diseña para 40 años, 30, 40 años cada modelo. Incluso algunos duran más. Entonces, esos diseños son extraordinariamente complejos, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho en falta en los programas de los partidos es una apuesta decidida por la investigación. De verdad que no es una cuestión personal de ser científico profesional, sino que es que te hablan del I más D más I, pero como una cantinela que no saben ninguno de lo que hagan, o muy poco. Y lo que hay que hacer es decir, las directrices europeas, que las tienen, en el transporte y demás, pues el Estado, nosotros nos comprometemos, que si gobernamos cualquiera de los países, a que las líneas de la Unión Europea, tal cual, igual, las vamos a reforzar con un instituto de investigación, con un plan y una línea prioritaria de investigación, con escuelas de ingenieros en las que vamos a crear institutos dedicados exclusivamente a tal línea, a tal otra y a tal otra. A las baterías de los coches, la que sea, que están diseñadas ya, ¿eh? Eso es lo que debería hacer un partido político de verdad. ¿Viste? Si ganamos es que vamos a dedicar un porcentaje del Plan Nacional de Investigación con la nueva agencia a tal y cual línea. Y España, eso es lo que va a aportar al desarrollo europeo en cuanto a la energía. Y no vamos a poder hacer todo, pero la construcción de España va a ser en estos sectores. Y a lo mejor es renovable, pero a lo mejor el coche eléctrico, a lo mejor son las baterías para que no pesen, yo qué sé. Pero porque eso es lo que... Y eso no hace ninguno, sino que tiran brindis al sol y hacen la bandera antinuclear y el APC no, porque a ver dónde lo ponemos, y las nucleares, que por Dios, por favor, una cosa un poquito más. Sí. Y combinar eso con que vamos a tener carbón, quizás lo podríamos eliminar, no lo sé, pero que gas y petróleo vamos a tener durante mucho tiempo. Vamos a trazar esa pinza entre las nucleares y las renovables de la manera más razonable posible. Y esa razonabilidad desde el punto de vista técnico, que la hagan los técnicos, y desde el punto de vista político, que tomen las decisiones para ver en dónde reforzar las líneas a las que podemos apoyar España, que no pueden ser todas. Y lo que no puede hacer España es abandonar algunas, las que tenemos algunas conquistas, como por ejemplo la nuclear. Ya me he contado. Muy bien, Manuel. Bueno, os voy a parar. Lo vamos a dejar aquí, como lo vais a tener en la web. Es muy interesante. Nosotros nos hemos divertido mucho, la verdad, analizando los programas de los partidos. Bueno, por no decir que podíamos llorar mucho, pero bueno. Pero ahora os quiero dar la palabra. Aunque hemos comentado los cuatro que una buena opción o una buena propuesta que podríamos hacer al futuro gobierno sería la creación de un Ministerio de la Energía y Medio Ambiente. Porque es muy necesaria la integración de la tecnología que necesita la energía con el medio ambiente y la sostenibilidad medioambiental. Y es necesario un ministerio que agrupe esas dos, no solamente una Secretaría de Estado. Y en eso estábamos los cuatro de acuerdo. Para cumplir con los tiempos, tenéis la palabra. María Jesús. Si hablas alto, te oímos. En el programa, aunque yo no lo he visto ahí recogido o no me he dado cuenta, sobre todo está muy de moda hablar de la autogeneración. Y ahora, con la
directo de que si puedes subir o no subir a la red, y eso es muy importante que tú nos lo aclares, como una nueva posibilidad de dar solución a problemas de producción y de gestión energética. ¿Qué pasa con la autoproducción o como le llaméis los expertos? ¿Cómo se puede integrar eso o no en el sistema? ¿Cómo se retribuye? ¿Es disruptivo o no? Como, estás encantado, que sí. Voy a contar un chiste. Bueno, voy a contar un chiste y después voy a... No, toma, este no. Y después voy a contestar a... Mira, en uno de los programas habla que hay que democratizar la energía. Yo sigo sin saber qué es una energía democrática. Pero bueno, a lo mejor existe, no sería la potencial, la cinética y tal. Entonces, una persona que hay aquí, Cristina, el otro día que estábamos discutiendo sobre este tema, me hizo una observación y me hizo tanta gracia que os lo voy a contar. Vamos a democratizar la leche. Igual que yo voy a producir la energía en mi casa, que me parece bien, cada uno que produzca lo que quiera en su casa, vamos a decir que vamos a producir la leche en casa. O sea, que yo voy a tener una vaca en mi casa. Y quiero tener una vaca en mi casa. Ojo, y mi vaca tiene, como yo vivo en un piso, tiene que subir al ascensor. Luego, el ascensor de mi casa tiene que tener previsto la vaca. Y claro, tengo que pasear la vaca por la calle, porque no voy a dejar en casa todo el día. Pues voy a llevar la vaca a pasear. Pero yo tengo mi leche. Es mi leche. Es mi casa. Y es mi vaca. Claro, tengo un problema, que es el día que mi vaca decide que no da leche. Como mi vecino también quiere democratizar su leche, porque es obligatorio, porque nos van a obligar a democratizar la leche, vamos a que mi vecino también de otra vaca. Entonces yo le voy a decir a mi vecino que me preste su vaca o su leche cuando mi vaca no dé leche. Mi vecino va a decir que qué tontería estamos haciendo. En el portal vamos a poner una vaquería. Entonces ya somos los 48 que decía yo antes, los que fuéramos de la casa, ponemos una vaquería. Pero claro, ya hay muchas vacas. Hay que hacer algo mejor. Yo creo que vamos a poner una central lechera. Entonces llega el señor de la central lechera, la que sea esa, y nos compra a todos. Se lleva las vacas. Y nos deja a todos tranquilos sin la vaca. Hemos democratizado las vacas y al final resulta que la central lechera se queda con las vacas, nos sigue vendiendo la leche igual y todo partido. Pues esto, un poco igual es lo que pasa con la autogeneración. Vamos a ver, yo no me niego a la autogeneración. Lo que pasa es que hay que ser sensato con lo que se está diciendo. ¿Se oye bien, no? Pero se oye bien porque yo hablo. Se oye bien porque acostumbrado a dar clase... No hace falta el micrófono, no hace falta. No, si es que mi clase antes era más grande que esta, o sea que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a generar una energía en mi casa. Entonces, claro, yo en mi casa consumo 5 kilovatios hora, el máximo. O sea, tengo 5 kilovatios instalados de potencia. Y no es lo que consumo, es la potencia que tengo. Entonces voy a poner un generador de 5 kilovatios. Y voy a poner, pues no sé qué poner, con un panel solar. Con un panel solar no puedo ponerlo, porque claro, yo vivo en una casa de pisos y en la pared es algo complicado, porque si mi casa está orientada al norte, pero no, vamos a ver, mira la terraza. No me cabe la terraza, porque claro, somos 124 vecinos. No caben los paneles y no tenemos patrón. Y además yo quiero el mío. Claro, si yo vivo en un chalet, la cosa es mejor. Si vivo en una finca, ya me divina, eso es mía, para mí todo, solo para mí. Y el día que se me rompa, ¿qué pasa? Pues está tirado. Que el sistema me dé la energía. ¿A qué precio? Al que cueste. Perdón, vamos a ir por partes. Usted quiere energía cuando le interesa y no cuando no le interesa. Entonces ahora quiero ver. Vamos a generar energía cada uno. Y el sistema eléctrico se encuentra con que está generando en este momento, no lo sé, pero os diría que está generando unos 37.800 megavatios. Y resulta que llegamos todos a casa y decidimos que la luz no la cogemos de la energía, como de fuera, sino la cogemos de casa. Hay 2 millones de personas que hacen eso, a 5 kilovatios por persona, pues son 10 kilovatios. Ahí va.
de repente el sistema eléctrico sufre una bajada de demanda, como cuando el ayuntamiento decide que apaga las luces de la ciudad porque es muy ecológico. O sea, usted es un imbécil, está pegando un paso al sistema eléctrico, lo está volviendo loco. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que resulta que no es que el que genere energía, es que alguien me quita a mí la energía que yo tengo que generar. Pero no me lo dice, ni lo sé, ni sé cuándo ni cómo. Entonces, yo que tengo que programar el día anterior la energía que tengo que meter en el sistema, me encuentro con que no sé qué energía tengo que meter en el sistema. Tengo dos opciones. ¿Por qué no lo vas a ver? ¿Cómo lo sé? Dígame usted. En los medios de comunicación estamos en el ¿Cómo? siglo XXI. Usted le recuerdo... ¿Usted conoce lo de la internet de las cosas, Sí. de sensores y tal? ¿Por qué no lo Sí, por eso seguimos programando 24 horas de Es día. que, perdón que ¿Sabe usted cuándo? Pero su diálogo con la baja ¿Cuánto? ha derivado una toxicidad. ¿Cuánto cuesta arrancar un ciclo combinado? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta arrancar un ciclo combinado? Perdón, ¿Cuánto cuesta arrancar un ciclo combinado? eso lo Bien, pues se lo digo. Horas. Mínimo 6 horas. Y lo lógico, unas 8 o 10 horas. Luego, si yo necesito tener un ciclo combinado arrancado, por si acaso alguien decide que no, por muchos teléfonos que utilice, por mucho internet, tengo un problema. Porque ese ciclo combinado tiene que estar funcionando por si acaso alguien no quiere la energía. O la quiere. Una cartona que solo matar 100 bueyes. No. ¿Por qué no matar un buey nada más? No. Ahora que estás con vacas, con Perdona. No. Porque estamos generando la energía de una manera determinada. Y la planificación se hace 24 horas antes y se corrige cada hora. ¿Vale? Pero tenemos una planificación que está programada para una manera de funcionar. Porque no queda más de ello. Normalmente las armas eran de cartonas y ahora hay repite. Vamos a ver. Le voy a poner otro. Le sigo, no es que le estoy preguntando. Yo estoy de acuerdo con usted en que lo mejor es hacer lo que cada uno quiera. Y si nos quedamos sin luz, la culpa es el maestro de hacerlo. Si no mete miedo. No, yo no meto miedo. Yo estoy diciendo lo que puede pasar. Yo no he dicho que sea ni malo ni bueno. Bueno, déjale que termine de explicar porque hay más preguntas y si no... Eso es lo que yo digo, que hay más preguntas y debería responder Vale. rápidamente. Pues rápidamente, perdón, pues ya está. El chiste lo he contado porque tiene su gracia. Pero si usted no le ha hecho gracia, lo siento y pido perdón por haber contado el chiste. Pero en principio es un problema para el sistema eléctrico la autogeneración. Es un problema. Y el que quiera autogeneración la tiene que pagar, le guste o no le guste. Porque el sistema está sufriendo las consecuencias de la autogeneración. Ya. Bien, ¿vale? Ya está. Sí, espera, a ver, ese señor y luego tú. Excepto si está totalmente desconectado. Sí, perdón. Bueno, venga, pregunta. Cada uno hace lo que quiere. Porque no se explica que aquí haya menos energía renovable que tenemos 25 horas de sol y ni nada más etcétera. Y usted le hace más que ponerle pegas a eso. Y no llega a darle bandera. Bueno, pues no es el momento ahora para hablar. Hay un problema. Usted me ha hecho una pregunta, ¿le puedo contestar? Usted me ha hecho una pregunta, le contesto. Hay un problema diferente. No es lo mismo Alemania, Dinamarca o España. España tiene un problema muchísimo más curioso que los demás. Es que no le atraviesa ninguna línea de transporte de los países europeos. Ni una. Y no tiene energías que le puedan dar los de al lado, porque se han encargado muy bien los europeos de que no nos den energía. Ahora, porque la línea de transporte ahora que estamos con la autogeneración. Ahora vamos a las corrientes eléctricas. Sí, porque yo soy de la eléctrica. Perdón, ¿usted quiere poner más eólico o no? ¿Y qué va a hacer con los eólicos? ¿Los pone en lo alto del monte y lo deja sin línea eléctrica de conexión? Vale. Lo vamos a ver. No te preocupes, Victoriano, vamos a dejarlo porque es que hay varias preguntas y es que si no vamos a tener que cortar. Luego seguimos hablando. Bueno. Usted. Sí. Mi punto es el de la edificación y la eficiencia, que creo que es uno de los grandes
errores de la política, y no plantearse el gran conflicto que hay entre la izquierda y maneja la pobreza económica como algo electoral, cuando realmente el problema está en que en 70, 80 y hasta 90 de un coeficiente cada aislamiento temporal. Nosotros hemos hecho investigación, fotografías de reflejos de infrarrojos del barrio de la Concepción en la noche de invierno a 6 grados bajo cero, donde todas las ventanas debajo donde está el radiador de nuestros vecinos arquitectos le han quitado las tubos del tabique y la cámara para medio contra el radiador y se ha convertido en un espectro de manitón. Ahí empieza el problema. Es decir, yo he presentado, y ahí comenzó mi investigación, una medición en el barrio de Pilar, en pleno mes de junio a las 5 de la tarde, hora local, extremadamente térmica, de un poniente donde medio la temperatura, no al sol, sino a la sombra, tenía 36 grados. Pusimos un sensor en el ladrillo de la fachada y medimos 75 grados de recalentamiento. Ese tocho de medio pie, aunque hasta la con una cámara de aire ridícula de escasos 3 centímetros, y no había un tabique de rasilla o de tabique sencillo, no, de banderete, que es una especie de tablero de 60 por 30 de 26 milímetros de hueso, que había que recibirlo embotellado contra el muro y colocarlo enlazado con el resto. Por lo cual, los puentes térmicos de transmisión de ese ladrillo que tenía dentro los 75 grados iguales que tenía fuera, al llegar al tabique interior que daba al dormitorio a las 5 de la tarde, tenía 32 grados de temperatura. Bueno, alguien le había recomendado que para protegerse del sol pusiera una gran luz de aluminio detrás de la ventana. Es decir, la gente no tiene ni zorra idea de lo que es la corriente ventilada del mundo mediterráneo. Yo una vez di una conferencia en Bergen, en Noruega, y les expliqué lo que era el patio y lo que era la construcción mediterránea, que no tenía nada que ver con aquello. Porque ellos, para empezar, no es que no aprecien el sol, es que no tienen más remedio, pero porque había que tener el sol. Bueno, pero eso en los programas, por favor, eso en los programas tiene mucho que ver porque en viviendas y edificios sí que por lo menos parece que están concienciados en que es necesario pues rehabilitación sostenible, ¿no? Prioridad a proyectos de ahorro energético. Rehabilitación sostenible. Yo hablo con inversores y tienen una información equivocada desde los organismos sociales. Y ahí es donde hay que incidir. Es decir, la eficiencia energética es proteger el edificio y generar energía por medio de efectos invernaderos, por medio de utilización del calentamiento progresivo del aire en una cámara ventilada, insolada, es decir, facilitar que la gente proteja su edificio y al mismo tiempo sea capaz de tener eficiencia energética. No, muy importante, muy importante. Sí, eso sí lo dicen, por lo menos parece que están concienciados. No lo explica, pero no explican nada. A ver, por favor, tú tenías una pregunta. Bueno, el punto este que habláis de las viviendas, me llama analizarlo porque tengo en el móvil el programa y sí que habla de viviendas. Vale. Incluso por cifras y tal. Uno, quería hacer una pregunta, y es que parece muy bien que es una opinión sobre las universidades, que no estoy con de acuerdo, pero en estos debates creo que sería interesante traer a alguien que aportase un punto diferente y que no seamos nosotros de capacidad. ¿Por qué no? Porque yo no soy experto, me gustaría ver a alguien experto que quiere decirse o como energía.
otro tipo de energías. No, perdona, y nosotros... No. Y yo también. Interesante. Vale. Bueno, creo que los tres son bastante expertos, no se sabe lo que es el tiempo medio de fallo y tiempo medio de fallo de algún aparato. Entonces, claro que es lo que es. Entonces, eso se puede calcular de cada aparato. En el número de aparatos, pues puedes calcular más o menos cuántos de ellos van a estar despiertos y trabajando y cuántos. Quiero decir que como has dicho, que todavía no hacemos sobre el autoconsumo o la autogeneración, es cuando un elemento va a fallar, va a tener que requerir la energía del sistema, media, vamos a tener algo estable, porque si tenemos un fenómeno con una probabilidad determinada. Bueno, yo te voy a contestar una cosa primero, porque, a ver, en el Comité de Energía del Instituto de Ingeniería de España, que es donde estamos, aparte de las otras instituciones, tenemos gente a favor y gente en contra de la energía nuclear. Y, de hecho, si ves la página web, tenemos un montón de publicaciones en las que apoyamos, como no podía ser de otra manera, las energías renovables. Aquí no estamos diciendo en absoluto no a las renovables, en absoluto. O sea, las energías renovables deben estar porque nos van a favorecer que disminuyamos la dependencia energética del exterior. Son energías autóctonas. Lo único que por el tiempo que tenemos nos hemos centrado en analizar los puntos en los que vemos que puede haber inconsistencias dentro de los programas de los partidos políticos. Y lo que sí que, desde el punto de vista técnico, y eso te puedo pasar la documentación que quieras, existen análisis técnicos en los que, por ejemplo, Victoriano tiene hecho uno y yo he hecho algunas modificaciones sobre los que ha hecho él, en los que, se demuestra que el 100% de energías renovables no puede existir, pero podemos llegar a lo mejor a un 50%, que ya es muchísimo. Lo que ocurre es que el mix energético, cuando se hace una planificación energética en un país, para hacer un mix energético, y una planificación energética debe ser la estrategia energética 25, 30 o 40 años que vas a tener en el país, tienes que hacer un mix equilibrado. Y un mix equilibrado no es ni 100% nuclear ni 100% renovable. Tiene que ser una cesta, como el nombre indica del mix, y que tenga en cuenta todas estas interacciones. O sea, aquí lo único que estamos intentando es poner blanco sobre negro las inconsistencias de los que han dicho. Obviamente todos estamos, los cuatro, estamos de acuerdo en la necesidad de las renovables. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, claro. No es que tengamos la necesidad de seguir manteniéndolas o seguir haciéndolas. ¿Vale? La energía renovable es diversa. Por supuesto. O sea, ya tienes una gran cesta de energía. Por supuesto. Dentro de los 6.000 millones que cuesta una energía, construir una energía nuclear, ahí no están incluidos los costes de almacenamiento, no están incluidos los costes de nuclear. La energía nuclear no es tan barata como se nos vende. Por lo tanto, me gustaría que un experto apoyase eso. No solo gente que lo defiende, sino gente que también defiende. No, bueno, sí.
hecho, no estaba aquí, cualquier otra persona que está hablando de algo, pues no he dado los argumentos sin que se me puedan responder. Entonces, aquí estamos hablando técnicamente, pero yo no me he resistido en tanto antes de hacer una reunión, no voy a analizar las figuras de partido, por eso me pareció muy estrictamente el encargo de no solo de eso, es mundo interior, no me toca la tema. Primero no se debe de cosas como lo eólico, otro mundo es la hidroeléctrica, otro mundo es la fotovoltaica e incluso bastante difícil la recursos. Son 4 mundos muy diferentes. Entonces, primero, porque no hablaba antes, no se puede mezclar, no se puede mezclar, y si no, pregúntale a un eólico lo que opinan de la fotovoltaica. Por favor, por favor, por favor. No son cosas comparables porque, mira, por una razón muy sencilla y obvia para todos. Los signos de intermitencia de cada uno son completamente diferentes. La hidroeléctrica, un año de biometría, la fotovoltaica, el día y la noche, la temporada, dependiendo de las sales fundidas, y el viento cuando sopla. Eso es así. Y de complemento, pregúntale a uno a ver lo que piensa de la otra. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando hablábamos de la autogeneración, hacemos el uso que puede ser, como lo de los padres, ¿quién puede generar fotovoltaica? Lo que venga a saber, yo no sé, lo que venga una aplicación, el tipo que vive en un cuarto piso, en un bloque de 10 plantas, pues a ese va a tener que pagar lo que ponga los que necesitan una inversión para hacer el no lo estoy diciendo porque hay que tener un chalet, tío. No hay un chalet, yo no puedo tener un Ferrari. Pero sí necesitas la electricidad y no necesitas el Ferrari. Ese es el problema que hay. O sea, hay un tema curioso. No, perdona, vamos a ver. Hay una cosa curiosa que se ha repetido en España. Cuando yo empecé a trabajar en España, la energía era un bien esencial. La energía eléctrica se consideraba un bien esencial. La dictadura, que llegó a hacer el plan, se llamó el Plan Nacional de Energía Rural, de Electrificación Rural, consiguió llevar la electricidad a todos los pueblos de España, a todos los pueblos. Eso lo hizo en el año 72. Y el bien era esencial, o sea, se decía que todo español tenía derecho a tener energía eléctrica a la puerta de su casa. Eso curiosamente lo pagó el Estado. Luego se lo regaló a las compañías eléctricas. Pero lo pagó el Estado. Y consiguió que todos los españoles tuviéramos en casa al menos posibilidad de tener lo que en aquella época se tenía, que era, vosotros no os acordáis posiblemente porque no habéis nacido, era luz, un refrigerador que se llamaba y el radio. No había más, ni televisión, ni lavadora, ni lavaplatos, ni la madre que lo pasa. Bueno, y un ventilador o tal. La plancha, era de todavía. Bueno, abreviamos que... Entonces, en principio, el problema está en que eso que era esencial, ahora ya no se convierte en esencial, se convierte en social y ha cambiado el concepto. En principio, es un concepto que sigue existiendo en la mentalidad española. Tú la energía la necesitas básicamente para vivir. No puedes vivir sin energía eléctrica. O sea, te han envuelto de tal manera que sin energía eléctrica no puedes vivir. A ti te corta la energía eléctrica en tu casa y tú llamas a la compañía en menos de 5 minutos. A ti te cortan el teléfono y no llamas a la compañía. Es igual. Pero la energía energética sí. Entonces, yo quiero decir dos cosas. Sí, Isaac, sí, porque tenemos que ir terminando. Sí, 2 minutos para... Me da la impresión de que estamos hablando un poquito de exceso de cosas. Estamos hablando de cosas puramente electorales. ¿En qué sentido? Hoy por hoy, el 80% de la gente el año 2040, más agencias,
va a ser nuestro uso. Hoy por hoy, el 1% renovable. En el año 2040 va a ser un 8%. Va a tener un incremento casi del 25%. El petróleo, nada más que un 30%. El carbón, un 17%. El gas, un 48%. Vamos cada vez a más renovables, pero hoy por hoy, si queremos mantener la calidad de vida, tenemos que cada año tienen 80 millones de habitantes. Somos 5.000. En el año 2040 vamos a ser. Hay que darles energía. Esa es una realidad. Vale, una última pregunta. Bueno, dos últimas preguntas. Adelante. Estamos comentando el programa energético de los Estados Unidos. No es esa identidad. Totalmente. Con la salvedad de que todos opinan, todos plantean más temas. Pero nadie tiene en cuenta, habla de una transición energética, habla de una perspectiva de género y habla para una transición energética. Nadie comenta que estamos en una situación climática de país y que el sector energético de este país se toca en una fase de cambio climático, poco reduciendo las emisiones de CO2. Las nucleares no van a ser unificadas y es un momento importante, esencial para no emitir CO2. ¿Cómo solventamos el problema del transporte por carretera y grandes distancias? No queremos utilizar petróleo, además vamos a tener, no hay ninguna otra alternativa, no hablamos de a partir de energía solar. Somos un país de energía solar, tenemos muchas necesidades universales de la capacidad de fotovoltaica de España, 3 metas y 2 años de balance, no se habla nada del mantenimiento de energía para poder regular toda la eficiencia energética. No admite los energías sanitarias, y eso es lo que refleja la publicación de los partidos políticos De acuerdo, totalmente, sí. Jaime. Yo creo que Jaime. el examen de los programas de los partidos para responder porque están clarísimamente orientados al voto. Un aspecto en el que se ha visto dramáticamente es con el esfuerzo por vestirse de verde. Claro, hay que darse cuenta de que querer ser el primero de la clase en el cambio climático tiene un costo. Querer ser el segundo también. La Unión Europea viene a emitir el 10% de las emisiones mundiales de CO2 equivalentes. España viene a emitir un 1% escaso. Si con ese 1% queremos ser listos y reducirlo a la mitad, y a cambio vamos a pagar un precio que daña la competitividad de nuestras empresas por costes de la energía y por aceptar una serie de temas de la productividad, yo creo que vamos a tener un flaco negocio. Entonces, digamos, si se quiere ser pesimista, es que los partidos políticos saben todo eso y no lo quieren decir. Si se quiere ser optimista, es que hace falta un gran esfuerzo de pedagogía para explicar. Por ejemplo, el tema de las centrales nucleares para la descarbonización, por lo menos en un periodo de transición, es absolutamente inevitable. Simplemente por dar una idea, pues en España equivalen a las emisiones de entre 25 y 35 millones de automóviles. Eso se puede corregir, se puede prescindir de ello, pero no de la noche a la mañana. Y también en cuanto al coste que esto pueda tener y al tema de la política, pues yo quisiera hacer notar que no es que la Unión Europea no se preocupe de una política de la energía, es que los Estados miembros se niegan a renunciar a su jurisdicción sobre la política energética. Porque la energía tiene un valor estratégico de primer orden y la gente no va a admitir en nuestro mundo quedarse sin energía. Y esos programas no le dan la prioridad que a mí me parece que deberían darle al tema de la independencia geoestratégica en el suministro de energía. Y nada. Muchas gracias. Ahora, la tuya sí que es la última. Hemos sido muy críticos con los programas de los cambios. Yo creo que pase lo que pase el día 25 de las elecciones, lo que tenemos que hacer es porque es el día 21, a partir de
Intentaremos, y lo intentaremos, por lo menos la pedagogía no faltará. Eso aquí seguiremos, dale que dale. Tenemos una copa ahora afuera. Gracias.